Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a las Olimpiadas Paraguayas de Biología. En este video vamos a hablar sobre la respiración aeróbica. Vamos a avanzar un poquito en nuestras clases. La respiración aeróbica bueno, básicamente la respiración aeróbica de la glucosa es la que vamos a estudiar y tiene cuatro pasos, cuatro etapas principales que podemos ver acá en la imagen. La primera parte o la primera fase es la glucólisis, que ocurre fuera de la mitocondria, como vemos acá, ocurre en el citoplasma. La segunda fase es la formación de acetil-CoA, que ya ocurre dentro de la mitocondria. El ciclo del ácido cítrico, conocido también como el ciclo de Krebs, también ocurre en la mitocondria. Y el transporte de electrones, o mejor dicho, transporte de electrones y quiniosmosis, que también ocurre en la mitocondria. Cada uno de estos pasos da lugar a una serie de reacciones otra vez, donde nuestro azúcar, nuestra glucosa, se va descomponiendo de a poquito, como ya vimos en el video anterior, para que no ocurra una combustión, para que no se prenda fuego, se va descomponiendo de a poquito, en pequeños pasos, cuidadosamente, para extraer la mayor cantidad de energía de esa molécula. ¿Sí? Entonces, la glucólisis, básicamente como su nombre lo dice, gluco viene de azúcar, lisis es romper, es descomponer. Entonces, una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos se descompone o se va rompiendo hasta convertirse en dos moléculas de piruvato. Cada una de esas moléculas de piruvato tiene 3 carbonos. Entonces, de 6 carbonos tenemos dos moléculas de 3 carbonos. Parte de la energía de la glucosa se va capturando con la formación de dos tipos de portadores de energía, que básicamente son ATP, acá tenemos, y NADH. ¿Sí? Eh, el NADH es una molécula reducida, esta es la forma reducida, que después puede transferir la energía del electrón que recibió. Recuerda que el que se reduce es que recibió electrones, recibió hidrógeno. ¿Cuál es la forma oxidada del NADH? Es NAD+. Esa es la forma oxidada. Entonces, al inicio el NAD+ está presente, es su forma oxidada, y al final de la glucólisis tenemos NADH, o sea, esta molécula recibió electrones, recibió hidrógeno, por ende recibió energía. Y este después se va a utilizar más adelante en otros pasos. La formación de acetil-CoA, cada uno de estos piruvatos que se formaron dos, cada uno de ellos entra a la mitocondria y se oxida a un grupo de 2 carbonos, o sea, pierde parte de su estructura y se queda con 2 carbonos. Y esa molécula de 2 carbonos es conocido como acetato. Después, ese acetato se oxida, perdón, se combina con una coenzima que es la coenzima A y forma la acetilcoenzima A. Y ahí se produce NADH, otra vez, y dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono, ¿de dónde salió? De nuestra molécula de piruvato que tenía 3, perdió uno en forma de dióxido de carbono, el piruvato se quedó con 2, que se llama acetato, y se unió a la coenzima A para formar acetil-CoA. No se preocupen que eso vamos a ver con mucho más detalle más adelante, así que esto es un resumencito nomás de lo que son las reacciones. El ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs, que ocurre también en las mitocondrias, este grupo acetato de la acetilcoenzima A se combina con otras moléculas de 4 carbonos que es el oxalacetato para formar el citrato que da nombre al ciclo, que es el ácido cítrico o citrato. Y en el curso del ciclo del citrato se vuelve a reciclar a oxalacetato y el dióxido de carbono se libera como un producto de desecho otra vez. Si se fijan, acá se perdió dióxido de carbono, acá se va perdiendo también, y de a poquito todos los carbonos del azúcar van desapareciendo o se van transformando en realidad. Y el transporte de electrones, quimiosmosis, básicamente todos los electrones eliminados de la glucosa que fueron capturados por NADH, FADH2 y otras moléculas que vamos a ver dentro del ciclo, se transfieren a una cadena de electrones en la membrana de la mitocondria. Y con el paso de esos electrones a través de la membrana se va formando un gradiente que genera la energía suficiente para que una enzima trabaje y produzca más ATP. ¿Sí? Eso vamos a ir viendo más adelante con más detalles cada una de las reacciones. Antes de profundizar, hay que tener en cuenta que hay
Hay muchos tipos de reacciones, hay muchas reacciones químicas que ocurren en el metabolismo, pero podemos agruparlo en tres principales. Están las deshidrogenaciones, que como su nombre dice, deshidrogenar es que quitar o arrancar hidrógeno de una molécula, ¿verdad? Son reacciones en las que dos átomos de hidrógeno, en realidad dos electrones más uno o dos protones, sería lo correcto, son eliminados del sustrato y transferidos al NAD o al FAD, que son formas oxidadas de aceptores de electrones. ¿Sí? Entonces la deshidrogenación le quita electrón o los hidrógenos, por ejemplo, de la glucosa, y transfiere a estas moléculas, NAD y FAD. Tenemos las descarboxilaciones, que básicamente es perder descarboxilos, ¿verdad? Entonces perdemos grupos carboxilos. Son reacciones en las que tenemos grupos carboxilos que son de ácidos carboxílicos, COOH, y se pierde en forma de CO2. Esto todo ocurre por medio de enzimas, son reacciones enzimáticas. Y están las que se conocen como reacciones de preparación, que básicamente agrupa diferentes tipos de reacciones, como isomerización, por ejemplo, que lo que hace es reordenar los átomos de una molécula o, eh, sí, ordenar o posicionar de una manera que puedan después ser reconocidas por las enzimas y puedan también someterse a los otros dos tipos de reacción. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres grupos de reacciones que están implicadas en el metabolismo. Esto es un resumencito de cada paso. Después vamos a ver nosotros con más detalle, entonces vamos a ver un poquito el resumen de la glucólisis, que es la primera fase que ocurre fuera de la mitocondria. Hay dos partes en la glucólisis para que tengan en cuenta. Está una fase que se conoce como fase de inversión de energía y división de la glucosa, donde básicamente lo que ocurre son eh, reacciones que descomponen a la glucosa en dos moléculas diferentes, que son primeramente gliceraldehído 3-fosfato y acá falta otro que es bueno, vamos a ver más adelante, pero al final las dos moléculas son gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Pasa por una serie de reacciones, dos reacciones de fosforilación donde se le coloca fósforo o fosfato, mejor dicho, a la glucosa. Y luego esas dos fosforilaciones nos sirven o le sirven a una enzima para reconocer a este como su sustrato y romperlo en dos moléculas de tres carbonos. Entonces, en este primer paso, que es de inversión de energía, se invierte energía, o sea, yo doy energía, la célula da energía para que la glucosa se rompa. ¿Cómo da energía? Y dona 2 ATP por cada glucosa. Entonces, 2 ATP son invertidos para que la glucosa sufra esta transformación y después se va a recuperar en la fase de captura de energía. Entonces, en la fase de captura de energía, 4 ATP y 2 NADH son producidos por cada glucosa. Entonces, acá yo, en la primera fase, invertí y acá en la segunda fase capturé o gané energía. ¿Sí? Cada uno de esos gliceraldehídos 3-fosfato o G3P van pasando por una serie de reacciones que son 5 y en esa serie de reacciones se deshidrogenan, o sea, el hidrógeno de la molécula son transportados o transferidos al NAD y su energía en conjunto, y también los fósforos, están acá los fosfatos, hemos dicho, son recuperados otra vez por moléculas de ADP. Entonces, al final de la segunda fase de la glucólisis, o al final de la fase de captura, tenemos dos moléculas de piruvato que tienen tres carbonos, que son estas pelotitas. ¿Sí? Entonces, el NAD oxidado gana hidrógenos del gliceraldehído 3-fosfato y se reduce en NADH. ¿Sí? En la fase de formación de acetil-CoA, básicamente ese piruvato que acá podemos ver, tiene tres carbonos, eh, pierde o se descarboxila, su grupo carboxilo se pierde en forma de dióxido de carbono, y este enlace del carbono se une inmediatamente a la coenzima A y otra vez sufre una deshidrogenación. Entonces, de acá, ¿qué sacamos? Que forma NADH y acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, básicamente la coenzima A lo que hace es transportar este grupo acetil al siguiente paso, va y le entrega a,
al oxalacetato para que forme citrato. Acá vemos la acetil, el grupo acetato, que está unida a la coenzima A. La coenzima A le suelta, digamos, hablando mal y pronto, para que se una al oxalacetato que tiene 4. El oxalacetato que tiene 4 más acetato que tiene 2 me forma citrato y acá entra al ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico, donde sufre descarboxilaciones, deshidrogenaciones y desfosforilaciones también. Esto también vamos a ver a más detalle. Si se fijan, ¿cuántos carbonos entraron en el ciclo? 2. ¿Cuántos carbonos se perdieron en el ciclo? Acá vemos 2 dióxido de carbono. 2 dióxidos de carbono se perdieron, que eran los que entraron luego. Entonces al final tenemos otra vez 4 carbonos, se recicla el oxalacetato y vuelve a comenzar. Por eso es un ciclo. Y por último está la cadena transportadora de electrones que ocurre en la membrana mitocondrial. La membrana mitocondrial hay dos, está en la externa, la interna. En la interna hay complejos proteicos que van aceptando los electrones de los diferentes transportadores y esos otra vez, esos electrones se van pasando de un complejo proteico a otro. Al final, lo que ocurre es que el oxígeno que nosotros respiramos sirve de aceptor de electrones para formar agua. ¿Sí? Y acá es donde el oxígeno interactúa y se reduce, que era la reacción que vimos al inicio en el primer video, que era C6H12O6 y más oxígeno y nos daba CO2 más agua. Bueno, ¿de dónde salió todo el CO2? De acá. Acá está nuestro CO2 formado y acá está el agua que se forma. ¿Sí? Y en el espacio intermembrana se van almacenando los protones de esos átomos de hidrógeno y después ese gradiente se utiliza, ese gradiente químico, se utiliza para dar energía a una enzima que va a producir ATP. Bueno, hasta acá dejamos este pequeño resumen o introducción de respiración aeróbica para después adentrarnos con todo en la glucólisis. Vamos a encontrarnos para eso en el próximo video.